Muy bienvenidos a todos. Pues para el día de hoy tenemos tema número 2. El tema número 2 es parecido a lo que vimos con el tema uno, simplemente que aquí vamos a entrar en lógica de predicados, que es un poco parecido a lo que eran las proposiciones. Simplemente que aquí vamos a irnos un poquito más a los cuantificadores, hacia lo que son los sujetos y los predicados, valga la redundancia, para poder entender o dar una explicación lógica a una forma lógica a una expresión que nos den. Cuando hablamos de lógica predicados, son frases, siguen siendo frases, siguen siendo oraciones, solamente que con más detalle. Recuerdan que, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de el sol se ocultó y decíamos que eso era P. Esa es una proposición, pero bueno, ahora cuando lo vemos como lógica de predicados, no solamente vamos a ver P, sino que hay algo o de alguien de quien se afirma y un objeto, y hay lo que se afirma o lo que se afirma de ese sujeto, que es el predicado o la relación. Entonces son frases con más detalle, ya más dado a la estructura interna. No solamente en saber la proposición, sino la estructura que tiene esa expresión. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de lógica de predicados y decimos Sofía es bailarina, sí, compañero, alguien que tiene la mano levantada. Creo que es Horacio. Compañero, ¿puede salir el micrófono? Bueno, no sé, ya se me quitó la mano levantada. Pues bueno, cuando decíamos Sofía es bailarina, hablábamos que eso puede ser P. Pero si entramos en el detalle, tenemos a Sofía, que es el sujeto, y es bailarina o bailarina como predicado. Y aquí es donde comenzamos la relación en este punto. Si ustedes ven, esto es lo que hacíamos la semana pasada. Esto es lo que les acabo de comentar ahorita. Sofía es sujeto y bailarina es predicado. Pero para expresar esa misma frase dentro de la lógica de predicados, perdón, no solamente vamos a tomar que es una proposición, sino su estructura. En este caso, un predicado y un sujeto. Por eso hablábamos anteriormente de quien se afirma y lo que se afirma o que se afirma. Entonces, esta es la relación que hay. Aquí lo tenemos desde la perspectiva del predicado, que es la que principalmente nosotros enfocamos. Por eso tenemos una B mayúscula para bailarinas y una S minúscula para Sofía dentro de paréntesis. Entonces, esta expresión es la misma frase, Sofía es bailarina, simplemente que en lógica de predicados. Por eso ustedes ven aquí, de quien se afirma, que se afirma, esa es la forma de que se afirma, y dentro, en este caso, un sujeto. Es que vamos, aunque está así, es para que podamos relacionarlos, ¿verdad? No es que esta es la estructura como tal que tiene. Ahí lo que hace es como entender cómo están relacionados uno adentro y uno afuera. Porque cuando vemos una estructura compleja, ya vemos que en un punto está el sujeto y en otro punto está el predicado fuera del paréntesis. Igual pasa con este ejemplo. Los informáticos son matemáticos. Eso puede ser nuestra P.
Pero informáticos es su sujeto, informáticos es el sujeto y son matemáticos o matemáticos es el predicado. Por eso tenemos M para matemático y la I dentro de paréntesis en minúscula para informáticos. Entonces, esa es la relación que se va dando para llegar a entender cómo se expresa una frase en términos de lógica de predicados. Si ustedes ven, en esta parte, cuando hablábamos de P, reconocíamos que había una frase, una línea, una expresión matemática y que era una proposición, pero aquí detallamos la estructura de esa proposición. Por eso anteriormente les decía esta parte. Es una frase declarativa con mayor grado de detalle, que considera la estructura interna de la proposición o de las proposiciones. Eso exactamente es lo que hicimos ahorita. Cuando trabajamos con ese tipo de expresiones, siempre trabajamos con cuantificadores, o lo más usual es trabajarlo con cuantificadores. ¿Alguno ha escuchado hablar de los cuantificadores? ¿Y cuáles son esos cuantificadores, chicos? ¿O es la primera vez que escuchan hablar de cuantificadores? Recuerden que pueden usar el chat, yo lo estoy viendo para que puedan responder o poner alguna duda del tema como lo vamos viendo. No se queden con una duda o con una incógnita. Ok, por primera vez, vean. Cuantificadores es algo que nosotros usamos comúnmente. Por ejemplo, podemos decir es que ninguna persona apagó la luz de afuera de la casa. Ese es un cuantificador. Digamos, una expresión con un cuantificador, en este caso negativo, ninguno. Ese cuantificador ninguno entra como un cuantificador universal, que es el primero que tenemos acá. Este cuantificador universal. Ese cuantificador universal quiere decir que para todo es la forma en que podemos expresarlo. ¿Y por qué para todo? Porque el cuantificador universal es un cuantificador que es sumamente estricto. Cuando decimos ninguno, cuando decimos todos, quiere decir que lo que va después se va a cumplir en todas las personas. Por ejemplo, podemos decir, otra forma de decirlo, todos los abogados, todos los policías usan uniforme azul. Eso quiere decir que sí o sí, si es policía, va a tener que usar un uniforme azul. O podemos decir también, bueno, tomando el ejemplo que di anteriormente, ninguno apagó la luz de afuera de la casa. Ninguno está diciendo que no importa quién sea, ninguna persona apagó. Son absolutos. Los asocio mucho con la palabra absoluto. Nadie escapa de eso, sí o sí. Y la forma en que lo representamos es una invertida. Una de cabezas también he escuchado. Ese es un cuantificador universal. Por ejemplo, todos los gatos son bonitos. Hay un cuantificador universal. Por otro lado, tenemos un cuantificador existencial. El cuantificador existencial es como el cuantificador flexible. Este acepta que sí y que no, por así decirlo. Recuerdan, por ejemplo, tal vez para darles un ejemplo muy claro.
La semana pasada hablábamos de las tautologías, de las contradicciones y de las contingencias. Bueno, si ustedes ven una tautología, todo tiene que ser verdadero. Entonces es absoluto. Todo tiene que ser verdadero sí o sí. Y una contradicción, todas tienen que ser negativas sí o sí. Es decir, esa existencia es universal, porque todo debe cumplirse de esa misma manera. Pero la contingencia era algo que tenía verdad y falsos, verdaderos y falsos. Es un existencial. Es decir, existe alguno que rompe esa regla o existe alguno que no cumple esa regla. Es la forma de ver esos cuantificadores, una forma de verlo. El cuantificador universal, sea verdadero, sea falso, sea positivo, sea negativo, se cumplen todos. Pero el existencial pueden que se cumplen uno, pero en otros no. Es la forma, una forma en la que podemos apreciar esto. El caso del existencial lo, lo ponemos o lo simbolizamos con una des- invertida también. Por eso ustedes ven que acá en la presentación de abajo existe, es porque existe algo que no se cumple o existe algo que cumple esa, esa regla, digamos que es el flexible. Esa es una de las formas de verlo, es más flexible. Por eso vemos que cuando hablamos de cuantificador, lo leemos como para cada X, o sea, para cada X hay un resultado, para cualquier X hay un resultado, para X arbitrario existe un número. Incluso lo vemos, bueno, ese es como el existencial. En el caso del existencial vemos que existe al menos un X, tal que PX o algún X. Y si recuerdan, la sesión pasada yo les presenté un ejemplo que decía, existe un X que es igual a X, que de X es igual a X, es menor que X más uno si no me equivoco. Existe un número que es menor que el mismo más uno. En ese caso se cumplen todos. Pero es más o menos esa búsqueda de que pueden tener 5 verdaderos y un falso. Entonces ya aquello se vuelve existencial. Porque existe uno que rompe esa norma, esa regla. No sé si hasta aquí han logrado entender, chicos, esta parte del cuantificador, porque es algo muy usado para la lógica de predicados. Si no han entendido, chicos, no hay ningún problema. Repito de otra forma. La idea es que a ustedes les quede claro todos los temas. Lo pueden poner por el chat si lo tengo claro, no lo tengo claro, y repetimos, no pasa nada. Ok. Me pareció escuchar que alguien dijo que estaba claro. Entonces, como nadie más responde, continuamos. Ok, ya me pone aquí todo bien, excelente. Aquí ya vemos, comenzamos a ver ejemplos. Aquí comenzamos a ver ejemplos. Todos los informáticos son introvertidos. Cuando vemos algo así, sucede algo. Tenemos un cuantificador, todos tenemos un sujeto informático y tenemos un predicado introvertido. Pues cuando nosotros vamos a pasarlo a nivel de lógica de predicados, tenemos que entender una cosa. Aquí hay, como decir, un universo. En el universo de los informáticos. Y en ese universo donde hay solamente informáticos, todos son introvertidos. Entonces, el cuantificador universal
absoluto, es como suelo llamarlo más que todo, en X, o A invertida a X, porque X habla de ese universo llamado informáticos, donde informáticos es parte de ese universo. Aquí puso una E para no repetir una I, para introvertidos, y está en ese mismo universo. ¿Por qué está en el mismo universo? Porque sería como que I, informáticos, está en ese universo de todos, porque es su universo, y E es introvertido. ¿Y quiénes son introvertidos? El mismo universo de los informáticos. Es una forma de relacionar a través de relacionar, o sea, sería la palabra exacta, el sujeto y el predicado en esta oración, tomando en cuenta que comparten o están en el mismo universo, el universo de los introvertidos, perdón, de los informáticos. Entonces, ¿cómo lo podemos ir? Una forma en la que lo podemos ir viendo a la hora de pasarlo de uno al otro es, primero, identifico el cuantificador y pongo el cuantificador, identifico el sujeto y el sujeto, y entre paréntesis X, que es el universo, o lo que se está, lo que aquí, siendo que es un todo. Posterior a esto, identifico el predicado y lo relaciono a X. Entonces sería cuantificador, sujeto, predicado y todo relacionado en X. Porque pueden tener más de un universo también. Pero eso lo vamos a ver después. Esa es una forma en lo que podemos apreciarlo. Igual pasa con ninguno. Les dije que el cuantificador universal es lo que es absoluto. Entonces, ninguno, la palabra ninguno, es negativo, pero es absoluto. Nadie sale de esa regla. Ningún gamer usa lentes. Aquí tal vez queda un poco más claro en la forma en que lo vamos viendo. El cuantificador universal, el sujeto y el predicado. Y todos habitan, todos se relacionan a través de esa X. No sé si lograron apreciar cómo se va formando o lo vemos desde otra perspectiva, chicos. Ustedes me dicen si lograron apreciar cómo se va transformando. Si no, buscamos otra forma de explicárselo. Pueden abrir el micrófono o pueden poner el mensaje en el chat, no pasa nada. Que aquí pueden estar claro. Si hay otra manera, lo podemos ver así. Cuantificador. Ahorita vamos a ver un ejemplo con negación. Eso lo vamos a abarcar vamos a abarcar dos temas en uno. Entonces, véanlo así. Cuantificador es universal. Mi sujeto es informático y mi predicado es introvertido. Ahí ya tengo
las partes que tiene mi frase. Ahora, Profe, disculpe, sí, podría poner ahí la S de sujeto y la P de predicado encima de las palabras. ok, se las voy a poner por debajo, más bien, Ok, porque gracias. lo que quiero hacer es que quede arriba ya la expresión, esta misma expresión que está aquí abajo. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos sujeto y tenemos predicado. Ahora, tengo mi cuantificador, tengo el sujeto y tengo el predicado. Pasa lo siguiente, así como están, solo son letras, no hay una relación. Y recuerden que hablábamos al principio que se relacionan. ¿Y qué tienen en común? Todos informáticos e introvertidos, que existen en la misma frase. Y esa frase habla de los informáticos. Entonces tengo, por así decirlo, un X, que es un universo que está ahí, que es un universo, porque dice que es de informática, donde todos los informáticos son introvertidos. Entonces, ahora sí los tengo relacionados a través de la X. No sé por qué razón, últimamente, los tengo relacionados en esa X. Ahora, lógicamente, ¿cómo los puedo relacionar? Porque aunque estos dos elementos, el sujeto y el predicado, están relacionados con el mismo universo, ¿verdad? Esta parte no hay una relación, o sea, no hay una forma de relacionar, o no tengo una expresión que me relacione la primera, esta, llamémosle, primera parte de la frase con esta segunda. Bueno, las relaciones, cuando hablamos de cuantificadores universales, se hacen con un condicional. Y si ustedes ven, quedó exactamente esta misma expresión. Cuantificador, sujeto, predicado, lo relaciono con una X porque están en la misma oración. También trata y habla de los informáticos. Este es el sujeto, este es lo que son los informáticos. Y este es lo que me dice que todos. Entonces vuelvo a armar la misma expresión. No sé si así lograron entender un poco mejor esta parte del cuantificador universal, o si todavía les queda cierta duda. Profe, Sí, lo que tienen que saber es que el cuantificador universal siempre, siempre por ley lleva el condicional, sí, eso es sumamente importante, por ley, ¿sí? por ley, el cuantificador universal, porque el cuantificador existencial no. El cuantificador existencial trabaja con una I. Y claro, en este caso, como el de abajo, es el mismo proceso. Si ustedes ven, se lo dije anterior, ninguna, sigue siendo absoluto. Sigue siendo un cuantificador universal. G para gamer,
L para lentes. Y tanto esto como esto, todo está relacionado con los gauge, esa X. Y se relaciona la primera parte con la segunda parte a través de un condicional, de un entonces. Esa es la forma de relacionar un cuantificador universal. Con los cuantificadores existenciales es exactamente lo mismo. Simplemente que con un cuantificador existencial y con un conectivo lógico diferente. Y eso no va a cambiar con una I en este caso. Pero es exactamente el mismo proceso o el mismo procedimiento. Importante, un cuantificador universal solamente puede trabajar con entonces, un existencial con una I. No puede haber un existencial que trabaje con un universal. Entonces, si ustedes encuentran un caso como, ya de compartir, finalizar un momento, algo, por ejemplo, de esta manera, es un fallo. Eso no se puede dar. Ya cuando se trabajan con más de un cuantificador, ya es otra historia. Porque hay que ver cuál es el cuantificador principal y toda esa parte. Pero en este caso, cuando encuentran algo así, o al revés, que sea un absoluto con una I, eso no va. Es aquí lo que les hablaba de más de un cuantificador. Alguien, todas las personas aman a alguien. Ahí tenemos lo siguiente, dos cuantificadores, un todas y alguien. El primer universo que ustedes encuentren va a ser el universo dominante. Casi siempre se lo vamos a anotar con X. Y el segundo en que encuentren va a ser Y. Pero ustedes ven aquí un A invertida X y un E invertida Y. Pero aman a alguien o personas aman a alguien es una sola frase. Porque este es otro cuantificador. Entonces, A, aman, o P para personas, no pasaba nada. Pero aquí hay dos universos. Porque todas las personas aman a alguien. Y ese alguien son otras personas. Pero no precisamente son personas. No todas las personas quieren a todos, por decirlo así. O no todas las personas queremos a todas las personas. Pero persona está relacionado tanto con todas como con alguien. Un universo absoluto y un universo existencial. Por eso ustedes ven que A, en este caso, está relacionada con X y Y. Eso es lo que sucede. Por eso ustedes ven ese dos cuantificadores en una misma frase. Pero claro, puede ser que la frase continúe y tenga después eh, otra parte en el predicado y se puede hacer más grande la expresión. Te vamos a ver un ejemplo de una. Pero eso es más o menos lo que pasa cuando tenemos más de un cuantificador. También se pueden expresar de forma matemática. Como existe un X
donde x es igual a x por 2 en los números enteros. Es una forma que también nosotros podemos expresar un número perdón, una expresión con cuantificadores. Simplemente que aquí se las pongo un poquito para que ustedes reconozcan si ven alguna, pero no es usual verlas. Llegamos a esta parte. Aquí vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, por así decirlo. Y es con la negación de cuantificadores. Chicos, si el cuantificador universal es absoluto, es decir, todas las personas cumplen esa norma, ¿cuál sería su versión negativa? ¿Cuál creen ustedes que sería la negación de ese absoluto? El existencial. Exacto. ¿Por qué la existencial, compañero? Porque lo negamos de esa forma. Creo que por ley, si es algo universal, se niega con el existencial. Sí, de hecho sí. Es algo que se da. La negación del universal es el existencial y el existencial es el universal. Pero pasa lo siguiente. Si nosotros decimos que esto es absoluto, ¿verdad? Y lo negamos, estamos diciendo en pocas palabras que hay por lo menos un elemento que no cumple esa norma. Entonces podemos decir, ¿existe algún elemento que no cumple? O existe al menos uno. Igual pasa si decimos que existe alguno y le decimos que no, que es negativo. Si estamos diciendo que no existe ninguno, es porque todos cumplen esa norma. Por eso es que cuando hablamos de la negación de cuantificadores, se nos dice esa parte, que un cuantificador universal es la negación el cuantificador existencial es la negación del absoluto y viceversa. Porque a la hora que los digamos, va a ser uno absoluto y el otro no, entonces evidentemente se vuelve su contraparte, por así decirlo. Dice, por eso que hablamos que la proporción por cuantificadores es lógicamente equivalente. La proporción que se obtiene sustituyendo A por E, cada E por A, y reemplazarlo en el predicado por su negación. Es lo que nos quiere decir exactamente es eso que les acabo de mencionar. Pero hay cosas muy importantes cuando trabajamos con esos cuantificadores. Y era como cuando hablábamos la semana pasada un poquito de la ley de Morgan. Cuando hablamos de negar cuantificadores en una expresión como esta, prácticamente para verlo de una forma práctica es como aplicar de Morgan. Y hay tres reglas esenciales para hacer esa negación: cambiar cuantificador, cambiar conectivo lógico y se niega el predicado. Son las tres reglas que deben de haber. Bueno, hay una cuarta que no puse. Y es que no se puede negar un sujeto. Un sujeto nunca se puede negar. Por eso también es que nosotros hacemos ese cambio de cuando no es absoluto, cuando es no absoluto, a existencial. Véanlo de esta manera. Ahí tenemos un ejemplo. Paso 1, paso 2, paso 3. Me dan lo siguiente: ningún cantante es compositor, perdón. Vamos a cambiar para que no nos confundamos. Entonces tenemos lo siguiente: si ningún cantante es compositor y me digan, les dicen a ustedes, pasen esa expresión
o nos dan, casi siempre nos van a dar la expresión como ya a nivel de expresión lógica. Nos dicen, pase esa expresión o haga la versión negativa. Es, podemos decir que la negación, que sería una negación al frente y que esa negación vaya entre paréntesis para que sepamos que es negativa. Pero como los cuantificadores son expresiones equivalentes una a la otra a la hora de negarse, si no es absoluto es porque existe alguno. Es porque existe alguno. Entonces puedo decir lo siguiente, que existe algún cantante o existen algunos cantantes. El existencial no trabaja con un condicional. Entonces cambio el cuantificador y niego el predicado, que es la segunda parte. Algunos cantantes no son compositores, es decir, que algunos cantantes no son, pero hay otros que sí son compositores. Es lo mismo que decir, no todos los cantantes son compositores. Si me dicen que no todos, es porque alguno sí es y alguno no es. Por eso hablamos de esa negación de cuantificadores a través de la ley de Morgan. No sé si esta de las partes un poquito más complicadas de entender, pero me gustaría saber si lograron entender el procedimiento de cómo pasó de ser ningún cantante es compositor a algunos cantantes no son compositores. Los escucho o los leo, chicos, sin miedo. Por mi parte, sí comprendo, profesor. Ok, Gracias. con gusto, chicos. No sé, ¿alguien más que tal vez no haya quedado claro, sino para continuar? Ok, continuamos. Esto es... Ok, ya aquí me entró un mensaje. Voy a explicar de nuevo esa parte. Ok, vamos a verlo desde la parte literaria. Dice, ningún cantante es compositor. Y me dicen, niegue que eso es verdad. O sea, haga su forma negativa. Si me dicen, ningún cantante es compositor, esta sería la expresión lógica que ella tiene. Y me dicen, niegue esa expresión. Entonces, si yo niego, ningún cantante es compositor, no todos los cantantes son compositores. Y se me forma esta expresión de acá. Pero decir que no todos es como decir que existe alguno que es compositor, que no es compositor, o que hay algunos que sí son. Entonces puedo cambio, perdón, el cuantificador universal por uno existencial, conservo el sujeto, cambio el cuantificador a una i y niego el predicado. Porque la expresión no todos los cantantes son compositores me dice que hay unos que sí y otros que no. Es decir, que algunos cantantes no son compositores o que algunos cantantes son compositores. En este caso, por la forma de la expresión, es algunos cantantes no son compositores, porque esta parte está negada. Compañero, no sé si así lo lograste entender un poco mejor. Sí, profe, entonces digamos, es que se me olvida cómo se llama la flechita hacia la derecha. Esa cambia entonces por una I. Cambio por una I. Por lo Ok, general, tal vez un poco pegadizo llamarlo entonces. entonces, ok.
El entonces, El entonces cambia por una I. exacto, Muchas gracias. es la forma ¿no? más Y siempre práctica. va a ser así cuando es algo existencial. Sí, Siempre sí, se cambia por ahí. sí. Y si hubiera el existencial para universal, cambio, cambio, es el mismo cambio. Cambio cuantificador, cambio conectivo lógico. Claro que esta expresión que yo estoy haciendo aquí es como si esto hubiera sido existencial. Es como si esto hubiera sido existencial en un principio. ¿Qué es lo más común que puede pasar? Esos cambios así. Pero siempre tengan claro Profe, esa. pero esa de abajo ahí iría sin la negación, ¿verdad? Esa que usted puso, a la que acaba de poner. Es que la que acabo de poner es como si la primera, si esto hubiera sido existencial. Ok, Porque si yo paso esta de nuevo, regreso a este mismo punto. exactamente. Por eso yo decía que quedaba usted la puso con la negación, entonces quedaría como arriba, nada más, sin Sí, la quedaría como negación. arriba. Es que lo que yo hice Ok, fue, queda como la de arriba, exacto. Lo que hice fue, la versión que yo hice es como si esto hubiera sido de esta manera. ok. Es para que Ah, ya, es ahora para sí que se entendí. notara más el cambio, porque si lo hago de aquí y lo regreso para acá, no se va. Ya igual. Ajá, ok, listo, gracias. No, con gusto, compañero. Es para que tal vez se notara un poquito más el cambio. Pero eso es la negación. Y ahí se aplicó de Morgan, la ley de Morgan. Silogismos. ¿Hayan escuchado hablar de los silogismos categóricos? ¿Alguna vez? Yo no, la verdad es que no, es bastante. Ok. El silogismo categórico es un argumento que tiene tres partes. Tiene, tre- tiene tres partes, tres términos. Aquí el número 3 es muy común, chicos, en el silogismo categórico. Tienen una estructura, pero el silogismo lo que hace es tomar dos expresiones, dos premisas y una conclusión. Y a la hora que se estudian las dos premisas, saber si la conclusión que se llega está bien estructurada. Eso se hace a través de unas reglas que nosotros vamos a ver. Entonces, si queremos ver un silogismo categórico, va a tener esta forma. Bueno, comenzamos con los tres. Primero, dentro de un silogismo categórico, tenemos la forma, que aquí la tenemos. La forma está hablando de que hay un antecedente que son dos premisas, es decir, dos líneas con una expresión y un consecuente que es una conclusión. Entonces, eso es lo que nos está hablando. Cuando habla que hay un término sujeto y un término predicado, es porque estos tienen una forma. Y es que la conclusión tiene un sujeto y un predicado. Pero el sujeto debe estar en una de las premisas y el predicado debe estar en la otra premisa. Por eso hablamos del término sujeto y el término predicado. Y un término medio que va a aparecer en las dos premisas. Por eso hablábamos de una forma y elementos o términos. De esos sujetos y esos términos. Entonces, esa es la forma que tiene el silogismo categórico. Son tres líneas con un sujeto y un término medio, con un predicado y un término medio y con un sujeto y un predicado en la conclusión. Es la forma que tiene. A esas premisas
tienen un nombre: premisa mayor y premisa menor, y el consecuente o conclusión. Cuando hablamos de una premisa mayor, es donde encontramos el término mayor. Y ese término mayor es el que le acabo de decir a ustedes, que es el término predicado. Premisa mayor contiene el predicado y la premisa menor contiene el sujeto. La premisa mayor tiene el predicado y los está comparando con un término medio. Y la premisa menor tiene un sujeto y un término medio. A esto se le llama término medio porque aparece en ambas premisas, pero nunca aparece en la conclusión. De hecho, esa es una norma para saber cuándo es un silogismo categórico. En el momento que aquí en un consecuente, en una conclusión, aparece un término medio, eso dejó de ser un silogismo categórico porque no tiene la estructura. Entonces, es importante que lo tengan claro. Premisa mayor, predicado. Premisa menor, sujeto. Y el consecuente o conclusión, que siempre va a ser sujeto y predicado. Siempre. Ahora, importante, se llaman premisa mayor y premisa menor en ese orden, pero no quiere decir precisamente que van a estar en ese orden. La premisa mayor no siempre va a ser la que esté más arriba. Les puse ahora esta parte de esta forma. Vamos a ver si la limpiamos un poco más. Ok. Se los puse de esta forma. Yo les pregunto a ustedes, en esas líneas que están ahí, ¿cuál es la premisa mayor? Aquí tenemos la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Para ustedes, ¿cuál sería la premisa mayor? Aquí tenemos sujeto y término medio, y aquí predicado y término medio, y aquí sujeto y predicado. ¿Cuál sería la premisa mayor? Siendo La número 1. la número 1, compañero. Ajá, no. No, es la número 2. Porque tiene, pero no es la que tiene el... Ah, sí, es la que tiene el predicado, sí. La premisa mayor es la que tiene el predicado. Entonces, puede estar de primera o puede estar de segunda. O sea, ella va a poder acomodarse como quiera. Pero siempre la premisa mayor va a ser la que tenga el predicado. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Aquí tenemos lo que serían las reglas para saber cuándo hay un silogismo categórico o no. Esas reglas que tenemos ahí, que se deben de cumplir, perdón, para esto debe ser que el razonamiento tiene 3 términos. Es decir, tiene que tener 3 partes. Premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Otra regla está en el término medio. El término medio debe estar distribuido. Ahorita vamos a ver el concepto de distribuido, chicos, porque eso lo hacemos a raíz de una tabla. Ahora, tenemos otra cosa muy importante que es, voy a resumir las otras 3 reglas en esto. Si la premisa es existencial, por así decirlo, la conclusión debe ser existencial. Si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa.
En eso se resume. Dice, alguna premisa debe ser afirmativa. Esas son las reglas para conocer un silogismo. Ahí no está, porque la oye, la que el término medio no pueda aparecer en la conclusión, porque puede que sea la más fácil, una de las más fáciles de todas. Claro, el silogismo categórico, ¿verdad? Tiene las tres partes. Por ejemplo, dos premisas y la conclusión, pero si, obviamente si te dicen, en base a estas dos premisas, eh, diga cuál es la conclusión, es algo que se puede hacer sin ningún problema, porque la premisa mayor tiene el predicado, la menor tiene el sujeto. Tengo que fijarme que el término medio esté distribuido, si es negativo o es positivo, para saber sacar cómo tiene la forma la conclusión. Entonces, sí podemos tomar a partir de dos premisas y crear una conclusión. Esto es porque hay figuras. Porque cuando tenemos las premisas y tenemos los términos, van a tener su propia posición. Y ese es un cuadro que tiene las variables formas o las varias formas en que pueden estar este, colocados. Por ejemplo, en una premisa mayor puede estar primero predicado, luego término medio y predicado, predicado y término medio, medio y predicado. De hecho, prácticamente serían dos formas. Pero hay cuatro posibles combinaciones que se pueden hacer con esas dos formas. Por eso ven figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Igual pasa con la premisa menor. MS, MS, SM, SM. Y la conclusión que siempre tiene la misma forma. Entonces, cuando estamos analizando un silogismo categórico y la premisa mayor tiene un MP y un SM, eso se le llama primera figura. Si tiene un PM y un SM, es decir, predicado y medio, o sujeto y medio, es la segunda figura. La tercera figura cuando primero es el término medio, después el predicado, luego término medio y luego sujeto. Y la figura 4, que es cuando está primero predicado y medio, y luego sujeto, y después medio y sujeto. Si ustedes ven, son combinaciones que hay. Entonces, según esas combinaciones de los términos, es que le doy la figura. O le digo que tiene una figura, una primera figura, una segunda figura, una tercera figura, una cuarta figura. Esta parte es muy teórica, entonces chicos, ahorita la vamos a ver de una forma práctica para que tal vez lo puedan entender un poco mejor. Pero estas, cuando ustedes escuchen hablar de figuras, es este cuadro. Es este cuadro que tenemos acá. En el caso que la premisa mayor esté debajo, bueno, siempre se va a cumplir la figura, simplemente que el orden de las premisas es diferente, pero siempre se va a cumplir por la posición de los términos. Aquí la parte importante es la posición en que están el término predicado, el término sujeto y el sujeto predicado de la conclusión. Eso es lo fundamental para nosotros para encontrar la figura. Clasificación de premisas. Cuando hablamos de este tipo de elementos, también tenemos el hecho de clasificarlas según el criterio, según la cantidad, la cualidad. Las premisas, según lo que se dice en ellas, podemos nosotros darles una clase. Por ejemplo, cuando tengo un cuantificador universal como todos o ninguno, es universal y es afirmativo porque es positivo. Un ejemplo de esto es todos los hombres son mortales. Es afirmativo y es universal. Y tiene por clase
la clasificamos como una clase A, esa premisa o esa conclusión. La E dice que es un universal negativo. Si ustedes ven aquí, dice, no todos los S son P, pero eso prácticamente es decir, ningún hombre es mortal. Cuando encontremos el ningún, estamos hablando, o ninguna, o ningún, ninguna, o ningunos. Estamos hablando de un universal negativo. Luego tenemos algo llamado particular. Bueno, ese particular es como si estuviéramos hablando del existencial. Simplemente que a nivel de cuantificadores de lógica y predicado lo llamamos existencial y a nivel de silogismo lo llamamos particular. Cuando hablamos de algún hombre o alguna cosa, como algún hombre es mortal, estamos en clasificación I. Y cuando leemos algún hombre no es un particular negativo y con una O. Entonces, a raíz de lo que dice, si es un todos, es un universal afirmativo, si es un ningún, universal negativo, si es algún, es particular afirmativo, y si es algún y la segunda parte es negada, o un no son o un no es, estamos hablando de un particular negativo. Esa es la forma en que nosotros vamos dándole o clasificando esas premisas. ¿Qué pasa? Que cuando... Un momento, chicos. Ahora sí, disculpen. Cuando tenemos un silogismo con figuras y con clasificaciones por premisa y por conclusión, tenemos a la unión de esas dos partes. Le llamamos modos. Los modos que tienen un silogismo. Entonces, los modos de un silogismo tienen una de las cuatro figuras que vimos. Y cada figura acepta ciertas combinaciones en la posición de esas clasificaciones. Véanlo así. Primera premisa, segunda premisa y conclusión. Esa es la forma que tienen, por eso siempre van a haber tres. Entonces, cuando hablamos de una figura, como decimos, para decir el modo del silogismo, si es primera figura, debe tener una de esas cuatro combinaciones de clasificaciones. AA, EAE, AII y finalmente EIO. Porque la figura A únicamente acepta esa combinación. La segunda figura, si ustedes ven, EAE, AEE, EIO y AOO. Y tercera figura tiene AI, IAI, AI. Estas son las que acepta la figura 3. La figura 3 era esta figura. Y finalmente la figura 4. Aquí hay algo muy, muy importante, chicos, y es que no se vayan solamente por el hecho de que primera figura y tal combinación, porque pasa lo siguiente, si ustedes ven, hay algunas clasificaciones que se pueden encontrar en una o más categorías. El caso del EAE, que lo encontramos en la primera y en la segunda. El E y O están todas. Exacto, excelente compañera. EIO está en todas. EAO es otra que se comparte. IAI, IAA. Entonces,
no vayan de una vez a decir, ok, tiene tales combinaciones de clasificaciones. Entonces, no sea esta figura, no. Deben de sacar la figura, porque puede que pase que sea uno de los términos que puede ser, como dijo la compañera, el E y O, y le encontremos en todas. Entonces, tanto figura como la clasificación es sumamente importante. Porque hay momentos que tal vez vamos de una vez a la clasificación y no nos fijamos si el modo, ese modo, o perdón dicho, esa combinación, en qué figura es válida. Porque si, por ejemplo, yo digo A o solamente es válido en la segunda figura, pero E y O es válido en cualquiera. Entonces son esas combinaciones que tenemos que tener sumo cuidado. Pues, no se vayan solamente por la clasificación, hagan siempre la figura. Término distribuido. El término distribuido, si lo vemos de forma eh, literaria, pasa lo siguiente. Si decimos todo español es europeo, se sabe que español está distribuido. ¿Por qué? Porque efectivamente todo español es europeo, pero europeo no, porque no todo, digamos, no todos los europeos son españoles. Esa es más o menos la lógica que hablamos de un término distribuido, pero aplicar a veces, aplicar eso puede ser un poco complicado. Para eso tenemos esta tabla de acá. La tabla de los modos o la tabla de las distribuciones. Muy común que ustedes me escuchen hablarme de ella como la tabla azul. Porque como es la única azul, entonces es la forma inequívoca de referirnos a ella, la tabla azul. Esa tabla azul, esta tabla de distribución, nos dice lo siguiente, que cuando el cuantificador es universal y es afirmativo, es positivo, solamente la parte A está distribuida, es decir, lo que está antes del verbo, por así decirlo. Como cuando hablábamos todos los humanos son mortales. Humanos es A, mortales es B. Cuando es particular positivo, ninguno está distribuido. Cuando el término es afirmativo, perdón, universal, pero negativo, ambos están distribuidos. Y cuando es particular, negativo únicamente la parte B. Con esta tabla es mucho más sencillo saber cuándo un término está distribuido. Igual, puedes decir, existencial positivo, solo A. Particular negativo, solo B. Particular, ninguno. Universal negativo, todos. Esa es la forma en la que nosotros podemos apreciar y ver cómo están, qué término está distribuido y qué no. En una expresión como esta. Por eso siempre hablamos de esa, van a escuchar mucho hablar de esa tabla de distribución o la tabla azul. Es una forma bastante práctica de saber cuándo un término está distribuido, tomando en cuenta los cuantificadores que tiene. Ok, chicos, esto es del tema 2. Teóricamente esto es todo lo que tenemos que ver nosotros, los rasgos más importantes. Les quiero saber, Profe, disculpe, sí, creo que un compañero tiene la mano levantada, creo que quiere hacer algo, ¿no? compañero, ¿le tiene la mano levantada? No me había fijado.
Víctor, creo que es. Profe, sí es gracias. En esa misma imagen que tiene ahí, esas letras, digamos, esas vocales, ¿tienen algún significado? Sí, ok, vamos a hacer algo. Tal vez para apreciarlo un poco mejor. Y vamos a subir acá, aquí. A Ahora donde tenemos tiene esto. ya. Lo de la A, la E, la I, la O. Ok, cuando hablamos de esa parte de A y B es lo siguiente. Esto es A en una expresión, el sujeto, por así decirlo, y esto es B. Es que, profe, me refiero a donde viene la primera figura y que la primera son tres A, después es A y así. Esta de acá, La pregunta mía es si, digamos, las vocales de ahí tienen algún significado ¿sí? en sí. Es la clasificación de las premisas según su clase A, E y O. Ok. Ok. Es como se dice, la parte Ahí de las está. figuras, la clase y juntos hacen el modo. Ok, Ok, gracias. con gusto, compañero, no se preocupe, con mucho gusto. Chicos, no sé, ¿alguien más? ¿Alguien más que tenga una duda de esta parte? Ahorita vamos a hacer un par de, creo que son unas poquitas prácticas, realmente son bastante pocas porque sé que el tema puede ser bastante denso para entender, entonces quiero saber si tienen una duda de esta parte para pasar a la parte práctica. O si están claros. De mi parte, sí, pues. Ok. Si nadie más nos comenta nada, pasamos a esta parte. Vamos a pasar a esta parte. Estas son algunas de las que suelo usar para explicar esta parte, que por la forma que tienen me gustan bastante. Dice, algunos primates son blancos. Si les digo, pásenme en esto a cuantificadores, a lógica de predicados, obviamente con sus cuantificadores, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué cuantificador usaran? ¿Y cómo Existencial. existencial? Ok, vamos a pasar. Lo clasificabas como existencial y qué más, compañero, además de existencial. Existencial, después le damos lo que es primates, podemos ponerle P Ajá, de X y ¿cómo es que se llama? Y la I, la I. que Recuerden, es, ajá, la I, desde mi B de momento, X. porque no creo que no tengo los símbolos para insertar. Ok, y luego, Podemos ponerle B de X. Y al existencial le faltó la X. excelente. Exactamente. Eso es exactamente lo que hacemos cuando hacemos una comparación. Antes de hacer esta, vamos a hacer la que está debajo, porque esta es un poquito más compleja. Esta, todos los cantantes son amigos de algún compositor. ¿Cómo la pondrían ustedes? Todos con el cuantificador universal y X. Ok, de un momento para traerme el cuantificador universal. Cuantificador universal, me dijeron, sí, compañero. Sí, X y cantantes X igual.
Ajá, CX. ¿Qué más? ¿Qué nos faltaría ahí? Condicional, amigos, con A, AX, entonces A, Entonces, AX, me dijiste, ¿verdad, sí, compañero? correcto, sí. AX, ajá. Aparentemente, un poquito suena como existencial. Entonces, creo que usar una existencial X y Ahora me dicen que lleva, síncronos. bueno, aquí están llevando en el chat y Lleva, dice que profesor, AX, X y Y. ¿puedo meter la cuchara? Sí, 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 claro. Lleva dos cuantificadores, el universal y el existencial. Exacto. Simplemente que recuerden que son dos cosas diferentes, dos universos diferentes, y ese existencial va con una X, va con una Y, perdón. Así es que se hace, compañeros. Aunque si una proposición trae dos cuantificadores, se usa el universal y asistencial, solo que se varía con X y Y. El segundo siempre va a ir con XY porque va a relacionarse con las dos partes, con los dos cuantificadores. Profe, pero si ahí, digamos, en el segundo, en vez de algún fuera todos, Son dos cuantificadores. tendrían que ser dos universales. Exacto, dos universales. Ok. O pueden haber dos existenciales. No pasa nada. Si ustedes ven, en este caso, estoy usando el entonces, porque el cuantificador, el primer cuantificador, el que minimiza todo, es un universal. Si hubiera sido el existencial, entonces hubiera iniciado con el existencial. Ahora sí, esa era un poquito más compleja. Vamos a ver esta. Algunos informáticos saben Java, pero algunos también Pascal. ¿Cómo acomodarían esa? Ya es un poquito más elaborada. ¿Qué primero? ¿Qué Igual hay un universal y existencial. universal y existencial? Dice el compañero. Ajá. ¿Qué más, compañero? Luego podemos poner, perdón, me equivoqué. Ajá. Algunos y algunos. Estoy viendo mal. Estoy viendo la de arriba todavía. Son Algunos dos son existenciales. Entonces, vamos a hacer una cosa para que no nos confundamos con esta de arriba. Sí, digo remesa, porque está viendo la de arriba. Ya Bill las verde de pasamos en arriba. negro. Ya las pasamos en negro. Ahora sí, ya nos Ok, enfocamos en la ok. que sí. Después ponemos I Y, ajá. de informáticos, de X. De X. Después, como es el primero, el cuantificador existencial, ponemos I. Voy a probar un momento está ahí acá. Ah, Ok, siga, compañero. Lo escucho. y después, creo que Java, J Ajá. de X, podemos poner. X, Y ajá. pero algunos también Pascal. Entonces, como está refiriéndose también a algunos Pascal, Ajá. ponemos P de X. P de X. eh, y ponemos, ay, ahí me quedé pegadillo. Ok. No sé si hay. Como son dos existenciales, creo que se va a X y Y. Ok. En el último dices, compañero. Ajá, X, Y. Así. pero creo que me falta algo en el predicado. Ese pero
Es que no recuerdo bien Ok, el término de la disyunción, creo que era, o la ok. conjunción. Hasta aquí vamos bastante bien, compañero. Pasa lo siguiente. Sí. De hecho, ibas muy bien. Solamente es una cosa lo que haces. Bueno, dos cositas. Dos cuantificadores existenciales y están bien puestos. Tenemos el sujeto, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Y pasa lo siguiente. Eso lo relacionamos. Ese es el saben, ¿verdad? Y pasa lo siguiente. Todo esto es el predicado. No solamente, todo esto tiene que ir en un paréntesis, porque todo eso es el predicado. Y eso está relacionado con un segundo cuantificador en este caso. De él lo tenemos. Estabas unos cuantos pasos, compañero, nada más. Ok, sí, no sabía si había que ponerlo por ese algunos. Exacto, había que ponerlo. En este caso, además tenemos el pero también, lo conectivo lógico. Pero estuviste súper cerca. Este es ya una mucho Muchas más gracias. compleja. Con gusto. Súper más compleja, chicos. Y ustedes ven que es ir analizando únicamente la expresión que nos van dando. No es tan complicado. Saquen primero cuantificadores para saber con cuándo estamos trabajando. Saquen el sujeto. Luego saquen la primera parte del predicado o si tiene un predicado más extenso. En este caso era un predicado de dos partes porque saben Java, pero algunos también Pascal. Entonces tenemos un predicado más extenso. Ese predicado debe ir entre paréntesis porque ¿por qué? Porque todo esto, todo este sujeto está relacionado con todo este predicado y cuantificador que corresponde. Pero es sumamente sencillo, no es algo que sea muy difícil, simplemente es ir visualizando lo que sucede. No sé si ahora les queda un poco más claro esa parte de cuantificadores, de cómo se van formando las expresiones. O todavía les queda cierta duda, chicos. Más claro, profe. Más claro, ok. Chicos, igual ese tema lo repasamos la semana que viene. La semana que viene venimos con pura práctica de todos estos temas, del tema uno y tema 2. Los silogismos, un silogismo que traje también. Aquí es más fácil entender el silogismo. Premisa, conclusión. Lo primero, siempre cuando tenemos la conclusión, lo ideal es trabajar a partir de la conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión no nos da todo. Dice que el sujeto es Lapas. Aquí está Lapas. Pues ya sé que esto es mi término menor. Porque el término menor contiene el sujeto de la conclusión. Y por ende, aquí, el término predicado. Ahí ya me aseguré que tuviera la estructura correcta en términos de sujeto y predicado. Dice que tiene que haber un término medio. Aquí está el término medio. Que ese término medio no debe aparecer en la conclusión. Perfecto. Ya tengo más de la mitad de las reglas que les he dicho. Algunos o algunas dice, y todas, dice que el término medio tiene que estar distribuido en al menos una premisa. En todas, recuerden que todas distribuye la parte A, pero no la parte B. ¿Listo? Ya tenemos, ya sabemos que eso es un silogismo. Además me dice que si una premisa es particular, la conclusión tiene que ser particular. Que si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa.
Entonces, por ahí estamos seguros que eso es un silogismo, que sí se puede hacer. Entonces, tengo este cuadro que ustedes ven aquí, este simplemente es un cuadro que yo me inventé cuando yo llevé esta materia. No es un cuadro que debe hacerse así, pero simplemente es un cuadro que yo me inventé. Tengo sujeto, predicado y término medio. Vamos, premisa menor, menor, mayor y conclusión, me quedó igual. Dice que la premisa mayor tiene primero el término medio, que está en gris, y luego el sujeto. Y la mayor tiene término medio y luego predicado. Y la conclusión, sujeto y predicado. Ahora, con esto es que vamos a ir a buscar qué figura es. Y ustedes ven, tiene que ser SM, MP, SP. Anteriormente, aquí los hayamos visto. Vamos a buscar. Claro, en este caso, aquí la premisa mayor está de primero, no de segundo, pero no importa, lo que andamos buscando es que es la estructura de las premisas. MP, MP, ya sea que está en figura 1 en figura 1 o en figura 3. Y la segunda parte era MS. Perdón, la premisa mayor era MP y la premisa menor era SM. Y conclusión, SP. Es decir, está en tercera figura. De ahí ya sé que está en tercera figura. Ahora dice que la clasificación. Recuerden que la clasificación se hace en base a los cuantificadores. Existencial, universal, existencial. Todos son afirmativos, no hay ni uno solo negativo. Pues vamos al otro cuadro que teníamos acá. La primera premisa era particular, afirmativo o positivo, es una I. La segunda era todos, es decir, universal, afirmativo. Y la conclusión era particular afirmativo, porque era algunos. Entonces es I, A, I. Entonces sé que la clasificación es I, A. Chicos, algo muy importante. Si ustedes ven, yo nunca he movido el orden de las premisas. Yo las clasifiqué en el orden que estaban aquí. Yo no pasé la premisa mayor para arriba en ningún momento. Cuando nosotros analizamos un silogismo, lo hacemos como está puesto. Si la premisa menor es la que está primero, ahí se queda. Entonces, cuando yo busco la clasificación, el que pongo, las pongo en el orden en que yo tengo la premisa. No poniendo primero la mayor, como está en el otro cuadro, sino al natural, como me la dieron. Pero yo puedo decir que esto es figura 3 y, perdón, y ahí. Esa es la conclusión a la que llegamos ahorita. Pues vamos a ver si la figura 3 tiene ese modo. Vamos, figura 3 dice A, I, A, I. Entonces sí, la figura y la clasificación de las premisas sí coincide. Esta figura acepta este modo. Entonces, eso está correcto. Claro, para este caso, si hubiéramos movido esto de acá, la figura hubiera sido A y I.
y hubiera sido válida. Vamos, hubiera sido, si se encuentra dentro del cuadro. Es la tercera. Pero el procedimiento y todo estaría malo. Porque nosotros tomamos los silogismos tal y cual no los dan. De esta manera. Ahora, después de las charlas que les di del silogismo y verlo ahora de forma práctica, ¿cómo lo sienten? ¿Lo sienten mejor? ¿Más fácil de entender? ¿O hay algo que todavía les genere alguna duda? Hay que practicarlo un poquito más. Sí, es los silogismos y toda esta parte, más que todo es práctica, chicos. No es algo así como que sea muy complicado. Sí es ir viendo al detalle, ir practicando para llegar. Pero no son acciones muy complicadas. Porque yo lo tenía como, digamos, para encontrar la premisa, el término mayor lo tenía que se encuentra en el término mayor y en la conclusión. Ese es el predicado. Ese es el predicado. El menor lo tenía como que se encuentra en la premisa mayor y en la menor. El Pero predicado, ya los tengo ahí más. en la premisa mayor, tenemos el predicado de la conclusión. Tal vez para verlo así, compañero, tal vez te ayuda. En la premisa mayor encuentra el predicado de la conclusión y en la premisa menor el sustantivo, el sujeto, perdón, de la conclusión. Sí, sí, hay que revisar esa parte, profe. Trata de hacerlo siempre desde la conclusión, porque te va a quedar un Sí. poco más sencillo. Ujú. Gracias. Si vengo, tengo este es mi predicado. Vamos a ver. Si este es mi predicado, si este es, perdón, mi conclusión, si esta es mi conclusión, va a ser más fácil. Este es el predicado, no hay quite. Y mi premisa mayor es la que tiene el predicado. Y este es el sujeto. Mi premisa menor tiene el sujeto. Y listo. Dice, yo pensaba que la premisa mayor siempre eh, estaba al principio. No, no siempre está al principio. Puede estar al principio o de segunda. Esto, de esta manera, está mal. Nunca el término medio puede aparecer en la conclusión. Nunca, chicos. Ni como sujeto ni como predicado. No puede ir ahí. Digo porque aunque es una de las reglas más fáciles, a veces nos confiamos y nos vamos con todas ahí. Ya ha pasado. Ya, obviamente, si me piden hacer la conclusión, y es otro mundo un poco diferente. ¿Por qué? Porque no tengo una conclusión. Obviamente, Rojas no puede ser un sujeto. Lapa sí. Y Ave lo tengo descartado porque me aparecen las dos premisas. Entonces, en consecuente, algunas, porque es existencial, lapas son, perdón, señales rojas. Algunas lapas son rojas. Ahí porque puedo combinarlo de esa manera, pero algunas lapas son rojas. Algún primate perdón, morado. Bueno, es blanco. Algunos primates son blancos, por ejemplo.
Son, son palabras, simplemente tengo que darle la forma para llegar a la conclusión. Pero esto es un silogismo, ya si analizamos el silogismo. Más que todo es ir practicándolo hasta desarrollarlo bien, bien. Pues no sé si tienen alguna duda de esta parte práctica en que les pueda ayudar. Una parte Profe, otra. ahí Sí, el dime. sujeto ahí sería Lapas y el predicado sería Rojas. Exacto. Y entonces, digamos, a donde está el sujeto sería la menor, la, la, y la premisa mayor sería donde está Rojas. Exacto. Es así. Así mismo es. Mm, es que, ok, 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 ok. Pero es Siempre. que ahí donde está Rojas sería la premisa mayor. Es que creo que en el cuadro dice menor. O Ok, es que está. es que vamos, como les digo, si usted va en este cuadro, al cuadro que tenemos acá, por posición les va a aparecer premisa mayor y premisa menor. Pero ellas pueden tener, la menor puede estar arriba, no pasa nada. O la premisa mayor abajo, como quieran verlo. Y no pasa nada. Lo que estamos buscando es la posición de los términos. Lo que buscamos nosotros es la posición de los términos. MP, medio, término medio, predicado, término medio, sujeto. No sé si por ahí va tu pregunta, compañero. Sí, está bien, gracias. Ok, con gusto. Entonces, no, nos, cuando vayan a ver la figura, no se preocupen si la premisa mayor está arriba o está abajo. Ahí no nos importa, lo que ocupamos simplemente es el, vamos a ver, M, S, el MP. Porque esto siempre va a ser sujeto, predicado. Entonces lo que vamos a buscar es que se cumpla esto. MS, MP y SP. Independiente de cuál esté arriba. Ya para la clasificación, para darle si es I, O, A, E y O, sí la vemos así como está. Tal vez esa parte es la que a veces se nos pega a nosotros. Pero siempre, cuando vayan a la figura, busquen estas estructuras, que sea la forma que esté esa figura, independientemente de cuál esté arriba. Pero en la clasificación, sí es así. Chicos, no sé, otra pregunta en que les puedo ayudar de esto o de cuantificadores. Profe, yo puedo hacer una pregunta de otra cosa. Chicos, depende. Si es de la tarea, no puedo meterme por ese lado. No, no, es que tengo una duda desde hace mucho tiempo. Lo que es, bueno, lo que es tautología, eh, contradicción, y la Ajá. otra, solo sí y solo sí se pueden identificar por tabla de verdad. Sí, solamente por tabla de verdad. Ok, gracias. Con gusto. Sí, la mejor forma de identificar, o por ejemplo, para mí, no hay como la tabla de verdad para esa parte. Realmente Ok, es que si vienen algunas premisas, es imposible identificarlas, ¿verdad? es un poquillo más complicado, pero sí se puede hacer. ¿Ves? A mí me puso la duda. Es que cuando hablamos específicamente de tautología o esa parte sí o sí tiene que, si es que cuando hablamos de tautología, contradicciones y contingencias, está la verdad. Ok, gracias. Ok, aquí tengo otra pregunta, dice,
En el ejemplo, lo que no entiendo es que si todas las aves son rojas, ¿por qué solo algunas lapas serán rojas? Ok, pasa lo siguiente. Recuerden que les compañera, recuerda que me pegué. Hablamos de estas reglas. Las reglas que están en rojo. Decía, entre estas reglas tenemos el hecho de que si alguna premisa es particular, si la conclusión es particular, exactamente una de las premisas debe ser particular. Y en este caso, tenemos una premisa que es particular. Entonces, la conclusión debe de ser particular. Por eso, aunque todas las aves son rojas, solo algunas lapas son verdes. Son verdes, perdón, son rojas. Es por esa regla. Si esto hubiera sido negativa, ninguna ave es una lapa o es lap o no, es una rapa. Ninguna ave es roja. Entonces aquí hubiera sido ninguna lapa es roja. Es porque si una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Si la premisa hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Y se pueden dar un caso que sean las dos, que una premisa sea negativa y otra sea particular. Entonces la premisa tiene que ser particular y negativa. Compañero, no sé si ahora te queda más claro por qué todas las aves. Ok, perfecto. Chicos, no sé, otra duda en que les pueda ayudar en esta parte. O están bien claros porque, como les digo, la semana que viene venimos con práctica. ¿Ves? Ese día voy a ocupar que todos participen lo más posible. Pues no sé. Por mí está bien, profe. Okay, no Profe, sé. nada más, digamos, nada más me puede decir por qué en el cuadrito, digamos, rojas es menor y lapas mayor. ¿Cómo? En el cuadrito, en ese cuadrito donde está el término, donde dice rojas, lapas, Ah, por qué roja le puso menor y por qué a lapas le puso mayor? ok. No, es que fue para hacer esta parte, Ah, ok. para que la vean un poco mejor. Tal vez para que sea un poco más apreciable. Es que lo hice menor y menor, lo puse únicamente para guiarme en esta parte para llegar a los Ah, ok. modos, pero Pero no quiere decir que rojas está en la premisa menor, no, rojas es la está en la conclusión, mayor. es la mayor, esta es la Ah, ya, menor ya, ya, ya. Ah, ya, ya, eso era lo y que este me es el término tenía. Ya, medio. ya, ya. Ya, ya, ya. Ahí Ahora, está. ahora Ajá, queda ajá. mejor. Sí, ahora ya, es que sí, el cuadro era el que me tenía esa duda, pero ya, ya, ya con eso está. Sí, sí. Es que Porque yo decía, roja no es menor, sino mayor, es lo que decía yo. sí, es por eso. Digamos, Ok, aquí está por término y aquí ya está ya como viene en la figura, como la premisa. Ah, ok, ok. como viene ya en el silogismo. Simplemente para identificar dónde está. Pero igual, si a ustedes les sirve, no pasa nada. Ustedes pueden hacerlo de esta manera. Yo lo hice de esta manera porque fue lo que me quedó más rápido hoy. Pero ustedes bien pueden hacer esto. Como digo, este fue un cuadro que yo me inventé, no fue un cuadro que viene así en un libro o algo. Para que les quede más claro, lo podemos ver así, Ah, bueno, listo, gracias. ¿no? Con mucho gusto. Pues no sé, ¿alguien más? Ok, bueno, si no hay nadie más, chicos, esto es por el día de hoy. Esto es con lo que terminamos tema 2. Espero que les haya aclarado alguna duda, que les sirva, ¿verdad? Estas sesiones. Igual a los que van a ver la grabación, que
puedan, ¿verdad? Aprovechar estas sesiones y que les haya quedado el tema 2 lo más claro posible. Como les digo, la próxima semana iniciamos con sesión práctica y que ojalá todos participemos full para poder aclarar cualquier duda o cualquier cosa que tengamos para la próxima tarea, para la tarea 1. Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, que tengan un buen fin de semana y con eso terminamos la grabación.